El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a andar y ya está pensando en la aprobación de los presupuestos. Habrá que ver cómo encaja las cesiones a Sumar, a Junts, a Esquerra Republicana, a PNV y a Bildu, pero la ministra de Hacienda está muy tranquila. Dice que está todo hablado y que aprobará las cuentas públicas en el primer trimestre de 2024. Mientras lo hace, los españoles estamos pendientes de cómo se cumplen las medidas anunciadas. Gratuidad del transporte público para jóvenes y parados a partir de enero y avales para la compra de la primera vivienda, entre otras. Y también estamos pendientes de cómo lo hacen los nuevos ministros y los que ya estaban. Entre los 10 ministerios con contenido económico, quizá los que provocan más expectación son la llegada de una nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que tendrá que lidiar con algo tan delicado como las pensiones sin experiencia previa. E Isabel Rodríguez, hasta ahora portavoz y de repente ministra de Vivienda, un terreno muy sensible. También llama la atención el aterrizaje de José Luis Escrivá como ministro de Transformación Digital, a pesar de que no se le conocen grandes habilidades tecnológicas, al menos públicamente. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estamos, en Sevilla. Muy bien, buen sitio. Mejor Málaga, pero bueno, Sevilla también está bien. Oye, pues empezamos por donde queráis, los presupuestos, las medidas, los ministros, lo que... Bueno, yo los ministros esperaría un poco a ver cómo actúan, pero de todos modos, algunos de esos ministerios, por ejemplo el de Vivienda, son ministerios vacíos. Es decir, son ministerios donde las competencias del Estado son tan exiguas que realmente hacer una política específica es prácticamente imposible. Y pasa lo mismo, por ejemplo, también en el Ministerio de Industria, al que le quedan unas pocas competencias regulatorias, gran parte de ellas las ha perdido en el proceso autonómico. Y claro, lo que se esperaría por ejemplo, de un Ministerio de Industria es que elaborara un plan de política industrial utilizando los fondos del Estado, etcétera, cosa que no ha hecho. Porque de este gobierno lo único que sabemos a ciencia cierta, en mi opinión, es que tiene unas pretensiones estatalistas furibundas. Y esas pretensiones consisten en dos cosas fundamentalmente. Una, en ensalzar esa cosa que llaman lo público, como si la gestión o la participación de empresas privadas en los servicios públicos fuera un pecado. Y la otra es su enorme interés en participar en el capital de grandes empresas. Y ahí se cierra, en eso se cierra el programa y por tanto, pues de momento, claro, tenemos que estar a la expectativa. José Ramón, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la política económica no va a variar, porque a pesar de lo que mucha gente opina, y es que el ministro de Economía o la ministra de Economía, la vicepresidenta, pues tiene su forma de actuar y tal. No, porque en realidad es el presidente el que marca la política económica. Esto lo conocimos también con Aznar. Todo el mundo habló en un momento determinado del milagro rato. Y luego al final descubrimos que el milagro rato era que Aznar estaba detrás y le decía lo que tenía que hacer. Y esto es lo que va a hacer también Sánchez con la ministra o con el que le pueda suceder, porque sabemos que la ministra puede estar en periodo de interinidad. Y precisamente el nombramiento de Escrivá, muchas veces muchos lo leen como la posibilidad de que sea un sitio de espera para poder ser vicepresidente económico. Esto es lo que hay. Pero yo creo que entonces la política económica de Sánchez va a ser la misma. Y la política económica de Sánchez yo la defino en tres partes. Primero, lo que mueve la economía es el consumo público, privado, nacional y extranjero. El público es, como decía Miquel, pues poner en marcha muchas políticas de tipo de gasto público. El privado,
pues lo van a aumentar aumentando el salario mínimo interprofesional y subiendo a través de los sindicatos los convenios colectivos, porque según la reforma del 2021, los convenios sectoriales priman sobre los empresariales, y además también van a hacer una cosa, y es que van a reducir, según quieren, el número de horas de trabajo, con lo cual significa aumento salarial. Todo eso da dinero a la circulación monetaria, pero además van a aumentar los salarios de los pensionistas, adecuándolos al IPC, van a aumentar los salarios de los empleados públicos, porque están llegando a acuerdos con los sindicatos del sector público, y van a aumentar también, y ya lo ha dicho la ministra de Trabajo, las condiciones de los parados, que, o sea, les vamos a pagar más. Así, porque ¿qué es que aumentas la condición de los pagados? Pagarles más. Con lo cual, todo eso es un montón de dinero que entra en la corriente circulatoria del consumo. Oiga, y el consumo exterior, exportación y turismo. Mira, pues como yo no sé lo que va a pasar fuera, y además no tengo muchas condiciones para atacar allí, lo que voy a hacer es dejar la inercia. El turismo va a venir, va a seguir viniendo a pesar de la crisis en la Alemania, y el tema de la exportación, pues veremos, dependerá de las condiciones externas y de cómo esté nuestra economía, que claro, con la inflación de costes a lo mejor no exportamos tanto. Y bueno, por tanto, eso es lo que... Y dice, oiga, ¿y cómo vamos a financiarlo todo esto? Con impuestos, queridos señores de la clase media. No voy a deflactar el IRPF, aunque le mantenga el IVA sin subir durante 6 meses en los alimentos. No se preocupen ustedes, porque esa reducción, como están subiendo los precios de los alimentos, al final estoy cobrando casi tanto, o lo mismo. Y ya está. Y luego, oiga, ¿y qué más? Bueno, y lo que nos dé Europa. Que eso va a servir ¿para qué? Para como decía Miquel, para entrar en las grandes empresas, porque todos se quejan mucho. Oiga, nos han subido ustedes los impuestos hasta el 15%. Impuestos que al final acaban repercutiendo en los precios, y como va a haber dinero, la demanda sigue fuerte y por tanto lo aguantan los precios, y finalmente dice, oiga, y yo, no se preocupe, que voy a hacer a través de los PERTES, le voy a dar un poquito de dinero, y como se sabe, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. O sea que yo creo que esta es la política económica que tiene diseñada Sánchez, y que van a ejecutar tanto la actual vicepresidenta del gobierno como la que le sustituya, si por casualidad se va al Banco de Inversión Europeo, o, como dice alguien, después de las elecciones europeas consigue ser comisaria europea. A ver, Miquel, ¿cómo ves? Vamos a ver, ese modelo es un modelo fallido. En primer lugar, pero es el que tienen. Ya, es el que tienen, pero sus resultados... Hoy mismo, por ejemplo, se ha publicado para todos los países europeos una estadística que señala cuál ha sido la variación de la renta disponible en los países, ¿no? Y resulta que España está en la zona negativa. O sea, el año pasado, que según Nadia Calviño, esta genio de la economía, en fin, tuvimos un crecimiento extraordinario y todo ese rollo, pues resulta que la renta disponible de los españoles disminuyó casi un 3%, como consecuencia de lo cual también han caído las tasas de ahorro, a pesar de lo cual se mantienen en un nivel superior a, digamos, a la media histórica, porque la desconfianza que hay en la continuidad de la economía, pues es bastante notable. Y claro, esa idea de aumento las rentas a través de los salarios, o bien sea con el salario mínimo, o bien sea con los convenios, etcétera, a lo que conduce es a desincentivar las inversiones. Totalmente de acuerdo. Cosa que también está ocurriendo, y como consecuencia de de ese desincentivo, lo que va a ocurrir es que la economía va a entrar en una etapa de estancamiento o de reducción,
que se va a llevar por delante todas estas pretensiones de que voy a recaudar muchos impuestos y voy a repartir mucho dinero. Pero esto sí, Miquel, ¿cuánto aguanta? Este es el tema. No, porque si aguanta... No, de hecho, además han dicho, o sea, la recaudación fiscal está bajando. Ya no está aguantando. Claro. Y el sector donde mejor vemos esto en este momento es el sector industrial. El sector industrial está tocado tanto por la demanda interior como por las exportaciones. Que han caído notablemente, porque además estamos en un contexto internacional en el cual se está remodelando la globalización y vamos a una fragmentación de grupos de países de una manera clarísima. Y de todo esto el gobierno ni se ha enterado. O si se ha enterado, ha hecho como que no se ha enterado. Probablemente es lo segundo. Sí, pero bueno, yo es que no me fío mucho de estas grandes figuras a las que se ensalzan sus conocimientos económicos y este tipo de cosas, como por ejemplo Nadia Calviño, con la que, sabéis, yo la tengo, en fin, calificada como una mala estudiante de economía. Entonces, claro, ya sé que sacó el número 3 de su promoción de técnico comercial del Estado, pero yo como he estado en los tribunales de técnicos comerciales del Estado, pues sé que eso es cuestión de aprenderse de memoria unos temas y tal y cual. Y luego los puedes olvidar tranquilamente. Así que creo que yo sería bastante pesimista, moderadamente pesimista al menos, acerca de cuál va a ser el futuro inmediato, pero no en años, sino en meses. Oye, aquí por un lado, o sea, está la cuestión por el lado de los ingresos, la recaudación fiscal ya está bajando, y por otro lado está la gran duda de qué va a pasar con el gasto, ¿no? O sea, dentro del esquema que contaba José Ramón, ¿no? Claro, un gobierno que apuesta por el gasto, el año que viene vuelven las reglas fiscales. La Unión Europea ayer dijo que era una situación muy difícil la de España en cuanto al déficit y la deuda. ¿Pensáis que Europa puede hacer algo en este terreno? Es que vamos a ver, lo que va a hacer el gobierno, es que yo estoy de acuerdo en el análisis de Miquel, pero porque lo que yo he hecho no ha sido decir si está bien o está mal. Yo lo que he dicho es lo que creo que está pensando el señor Sánchez de cómo va la economía y cómo va a mantener la economía. Entonces, pero lo has dicho con mucho entusiasmo, Bueno, pero no, lo he hecho con mucho entusiasmo porque estoy contento de haberlo entendido. Bien. Vale. Pero lo que creo es que eso tiene solo tiene una consecuencia, que es la subida de impuestos. O sea, es que si quieren resolver el tema de mantener la circulación monetaria y de enviar mucho dinero de los productores a los consumidores y cumplir con las reglas de la Unión Europea, pues no les queda más remedio que hacer una reforma fiscal que nos vuelva a crujir a la clase media, porque eso es lo que yo creo que va a pasar. O sea, a mitad del año que viene se van a dar cuenta de que tienen que subir. O sea, no deflactar el IRPF, por supuesto, empezar a decir, oye, no, las grandes rentas no son las rentas ricos de los millonarios, no son los ricos, sino el que gana más de 60.000 euros ya es rico. Y por eso le vamos a tener que aplicar otro palito. Y luego no sé qué, el IVA, el IVA vamos a tener que subirlo porque nos viene Europa. O sea, es que ese es el problema. El problema es que a los que no van a machacar es a los que ellos creen que son sus votantes. A ver, Miquel discrepa en algo. Vamos a ver, es que subir los impuestos, pues es, en fin... Subir los tipos, otra cosa es que recauden. Sí, subir los tipos es una opción simple, pero de lo que se trata es de recaudar. Mira, tenemos un ejemplo que debería ser tomado, digamos, como en fin, paradigma, ¿no? Cuando el gobierno de Rajoy entró en funcionamiento en el mes de diciembre de 2011, lo primero que hizo fue una reforma del impuesto sobre la renta, al que convirtió en el impuesto más progresivo que ha existido en España en toda su historia.
¿Cuál fue la consecuencia? Diciendo que se iban a recaudar varios miles de millones de euros como consecuencia de ese cambio y ese aumento en la progresividad. El aumento de la progresividad es lo que tú dices, que a los de 40.000, 50.000 euros al año, pues les van a crujir, o nos van a crujir, en fin, de una manera extraordinaria. ¿Cuál fue el resultado? Que se recaudaron menos de 600 millones de euros como consecuencia de aquella reforma, porque efectivamente el problema no es el tipo impositivo, el problema es la base fiscal sobre la que tú aplicas los tipos. Y claro, esa base fiscal en España es verdad que es demasiado estrecha, porque hay mucha gente que paga un mínimo de impuestos. Es verdad que la mayoría de ellos tienen rentas relativamente bajas, pero claro. Pero están incentivados en el IVA con los tipos súper reducidos, en el IRPF porque no tienen que declarar y no se les retiene nada, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso lo que hace es que el conjunto de la recaudación sea inferior al que podría existir con una política de tipos más bajos y una base fiscal más ancha. Sí, claro, pero para eso tienes que convencer a los responsables de la política económica, especialmente al señor Sánchez y a los ministros económicos, de que eso es así. Y no parece que lo sean. Y sobre todo tienes que convencer a la señora Díaz, a la Yolanda Díaz, que es que hay otro tema, es que la política económica y la política laboral son indisociables. Ya, o sea, entonces, claro, ¿qué ocurre? Si la señora Yolanda Díaz se empeña en seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, en bajar las horas de trabajo, en ayudar más a los parados, etcétera, está haciendo exactamente lo contrario de lo que debería de hacer para incentivar a la gente a trabajar, a producir, y cuando se produce se pagan impuestos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora, una cosa es lo que tú dices, que tienes toda la razón, y otra cosa es lo que yo digo que es. Sí. ¿Cómo pienso que van a actuar en función de lo que ellos piensan? Pero ellos van a actuar de esa manera y se van a equivocar, porque no van a recaudar. Vamos a ver, por ejemplo, el impuesto a los ricos que ha puesto... eso es la tontería. ¿Cuánto ha recaudado? 600 millones. Una tontería. Y con 600 millones no vas a ninguna parte. Eso sí, cuando se formuló el impuesto a los ricos se habló de varios miles de millones. Sí, claro. Todos recaudan mucho menos. El mundo real funciona de otra manera. Y la ministra de Hacienda a lo mejor sabe algo de medicina. No lo sé, pero de economía y especialmente de la economía del sistema fiscal, no sabe nada. Cosa que también ocurre con buena parte de los funcionarios de Hacienda. Los funcionarios de Hacienda saben mucho de los impuestos, de cómo funciona el impuesto pero la economía de los impuestos es otra cosa diferente. Bueno, ¿qué efectos produce un determinado diseño fiscal sobre los contribuyentes, sobre su comportamiento y, por tanto, al final, sobre el rendimiento de cada uno de los impuestos? Y de esto hay pocos expertos en España y, desde luego, muy poquitos en el Ministerio de Hacienda. Bueno, y luego no solamente eso, pero un sistema fiscal influye también en la capacidad de producción y en la productividad. Sí, claro. No olvidemos que también hay gente que llega un momento que dice, oiga, yo no voy a trabajar más. ¿Por qué no voy a trabajar más? Porque usted me sube el incentivo es negativo. Y esto es lo que va a pasar. Ahora, totalmente de acuerdo con Miquel, pero que van a tener la tentación de subir los impuestos por la forma que tienen de pensar, eso es clarísimo. Seguro. Hasta que se hundan. Bueno, no, pero hay un problema, que es un problema político, Miquel, y no hay posibilidad, porque aquí el único que tiene capacidad en estos momentos de disolver las Cortes se llama Sánchez, porque no hay nadie con capacidad de montar una moción de censura constructiva en la que el señor Feijóo
sea el candidato. Tú es que y eres por muy tanto, formalista. Hay otros No. procedimientos para derribar gobiernos. Bueno, tenemos que terminar ya, que se nos va el tiempo. Así que muchas gracias, Miquel Buesa, José Ramón Piñar Arboleda. Gracias Y a ti. ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.